Me dejaron fuera del cumpleaños familiar, pero les di una lección que jamás olvidarán. Desde que tengo uso de razón, siempre he sido la sombra en mi propia familia. Mis hermanos, con sus risas y abrazos, iluminaban cualquier reunión, mientras yo, con una sonrisa forzada, me sentaba en un rincón. Cada cumpleaños, cada celebración familiar, parecía un recordatorio de mi ausencia. Pero este año algo iba a cambiar. Todo comenzó cuando, en la cocina, escuché a mi madre organizar el cumpleaños que tanto aguardaban. Obvio que Valeria no tiene que venir, dijo mi hermana, como si mi nombre no estuviera en la misma frase que la palabra familia. El nudo en mi garganta se apretó. ¿No estaba invitada? Era el cumpleaños de mamá. Esa revelación me golpeó, como si alguien me hubiera cerrado la puerta en la cara. Ese día decidí que no iba a dejar que esto me derrumbara. Fue entonces cuando la idea empezó a germinar en mi mente. Haría mi propia fiesta. Algo grandioso. Un evento no solo para celebrar mi existencia, sino para afrontar las verdades ocultas que siempre había esquivado. Hice un plan, reservé un parque, decoré con luces y empecé a enviar invitaciones. Se sentía liberador. El día de la celebración, la energía era electrizante. La música sonaba y las luces brillaban intensamente. El aire olía a pastel y libertad. Invité amigos de verdad, aquellos que veía como mi verdadera familia. Era el momento de enfrentar mis fantasmas y lo sabía. Sin duda, el clima estaba cargado de algo más que solo emoción. Había un secreto entre nosotros, algo que nos unía y nos dividía a la vez. Cuando todos comenzaron a llegar, el ambiente se volvió mágico, pero a medida que se calentaban la charla y las risas, una sombra apareció, traída por la voz temblorosa de una amiga, que dijo lo que nadie se atrevió a mencionar. Valeria, ¿has escuchado lo de tu hermano? La risa se congeló en el aire. Un silencio incómodo envolvió la fiesta. La ansiedad subía como una marea. Cada uno se miraba, y en sus ojos vi miedo y sorpresa. ¿Qué pasó?, pregunté, con el corazón latiendo en mi pecho como un tambor desbocado. La revelación llegó como un golpe. Un oscuro secreto de mi hermano, aquel que siempre había sido el favorito, se desnudó ante todos. El dolor y la confusión se apoderaron de mí. ¿Era esto lo que tanto había estado esperando? ¿Saber que incluso las personas que amamos esconden verdades dolorosas? La tensión se palpitaba y un extraño sentimiento de traición inundaba el aire. Las risas se convirtieron en murmullos. Las miradas pasaban de mi hermano a mí y vuelta a comenzar. Ahora estaba en el centro de la tormenta. ¿Era este el momento de sanar viejas heridas o simplemente abrir nuevas llagas? La línea entre aceptación y rechazo se volvía cada vez más difusa y yo me encontraba atrapada. Mientras todos estaban en silencio, ese instante quedó grabado, inmóvil. Ahí estaba yo, en una celebración que debía ser de alegría, pero que se tornaba en un juicio colectivo. La pregunta punzante resonaba en mi mente: ¿qué haría ahora? ¿Dejaría que la desesperación me consumiera o reclamaría mi verdad sin importar las consecuencias? La fiesta seguía, pero el caos parecía solo haber comenzado. Mientras la tensión crecía en el aire, la música de fondo parecía volverse un zumbido lejano. Las risas se desvanecieron y todos los ojos estaban fijos en mí, esperando una reacción. No podía procesar lo que había escuchado. El corazón me latía fuerte, como si quisiera. El murmullo de mis amigos se transformó en un eco ahogado, mientras la noticia se instalaba en mi mente. Mi hermano, el favorito, atrapado en un escándalo. ¿Qué significaba eso para mí? Sentía que me ahogaba. ¿Qué pasó?, repetí, esta vez más firme, aunque mi voz temblaba.
Deseaba que alguien rompiera el silencio, que revelara el secreto que había estado a punto de salir a la luz. Fue entonces cuando el sonido de la puerta del parque se abrió con un chirrido ensordecedor. Una figura apareció, y por un momento todos nos giramos confundidos. Era mi hermana, su rostro pálido, casi como el de un fantasma. «¡Valeria! ¡Tienes que venir!», gritó, y su voz resonó como un clamor urgente en esa atmósfera silenciosa. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. No sabía si seguir en mi fiesta o ir con ella, pero antes de que pudiera decidir, un grito desgarrador atravesó el parque. «No puede ser». Era la voz de mi amiga Ana, señalando hacia la entrada. Todos nos giramos de nuevo y en ese instante la realidad se rompió. Un hombre irrumpió, su rostro descompuesto como si acabara de correr una maratón. Llevaba algo en sus manos y al acercarse, la horrenda verdad nos golpeó como un rayo. Era un teléfono y en la pantalla la imagen era devastadora. Es sobre tu hermano», balbuceó el hombre, mientras nuestras miradas se aferraban a lo que él sostenía. Las risas se esfumaron, el aire se volvió espeso y el tiempo pareció detenerse. Cuerpos tensados, rostros en estado de shock. La imagen mostraba a mi hermano, pero no era como pensábamos. Estaba en una situación comprometedora, rodeado de personas que claramente no eran amigos. La conversación se tornó en murmullos preocupados, y el silencio nuevamente cayó como un peso pesado sobre nosotros. «Eso es una locura, no puede ser cierto», alguien exclamó, pero la incredulidad se mezclaba con un creciente miedo. De pronto, ya no sabía si la fiesta era para celebrar o para encubrir. La verdad surgía como un monstruo oscuro que nunca imaginé que pudiera estar tan cerca. La lealtad de mi familia se tambaleaba. El hombre continuó hablando, su voz resonando en mis oídos, mientras cada palabra parecía una condena. «Lo saben en el barrio. Lo saben todos. Y hay más. Esto no se puede ocultar», gritó. Mis amigos intercambiaron miradas atónitas. La burbuja de alegría estalló y en su lugar quedó un caos desbordante. Gritos, murmullos y preguntas sin respuesta. Vine a celebrar mi vida y ahora todo se desmoronaba. ¿Qué pasaría con mi hermano? ¿Con mi familia? ¿Eran esos los lazos que pensaba que teníamos? Busqué cada rostro, cada mirada, pero no encontraba consuelo. Tan solo descubrí miedo y confusión, como si todos hubieran estado esperando esta verdad. El secreto finalmente expuesto. El caos floreció en mí. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté. Pero ya nadie respondía. Todos estaban ocupados observando lo que sucedía, temerosos de acercarse. Y en medio de todo ese ruido, me di cuenta de que esta historia no solo trataba de mí. Era un hilo que conectaba a cada uno de nosotros. Y el desenlace era incierto. ¿Eso era lo que significaba ser parte de esta familia? ¿En quién podía confiar ahora? La fiesta, que había planeado con tanto esfuerzo, se convirtió en un escenario donde la verdad devastadora brillaba con luz propia, y yo quedé atrapada en su sombra. La tensión era palpable. Todos los ojos estaban fijos en Valeria, mientras el hombre con el teléfono aún en mano buscaba encontrar las palabras correctas. La música se había silenciado y el murmullo del grupo se había convertido en un murmullo sordo. Valeria tragó saliva, sintiéndose más pequeña que nunca. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, casi en un susurro, pero nadie respondió. Todos parecían perdidos en sus propios pensamientos, mirando a su alrededor como si esperaran que alguien o algo hiciera que esto desapareciera. El aire estaba cargado de desesperación.
De repente, un estallido de risas rompió la atmósfera tensa. Era mi hermana, con una sonrisa falsa que parecía más una mueca. Esto no puede ser verdad, ¿verdad? Su risa resonaba, pero era un eco vacío. Miró a Valeria, sus ojos llenos de una mezcla de burla y miedo. El favorito tiene sus secretos, murmuró otra amiga, tratando de romper la tensión. Pero lo que había comenzado como un intento de alivio se tornó en un cuchillo en el corazón. Todos escuchamos, y el silencio volvió a apoderarse del lugar. El hombre, que había irrumpido con esa horrenda revelación, dio un paso adelante. No solo es un escándalo. Hay más. Su voz quebrada resonó como un tambor. Las fotos están circulando. La gente habla. Esto hizo una pausa, como si las palabras que seguían fueran demasiado pesadas. Esto podría destruirlo. ¡Destruirlo! Las palabras impactaron a Valeria como un jarro de agua fría. Su hermano siempre había sido el pilar, el chico perfecto. ¿Quién lo iba a destruir? Pero la idea de que la verdad pudiera salir a la luz le dio un vuelco al estómago. Fue entonces cuando, de la nada, un grito desgarrador resonó. ¡No! Era Ana, su amiga más cercana. Se había llevado las manos a la cabeza, como si la realidad fuera demasiado para soportar. Esto es solo un rumor, ¿cierto? Pero hubo un instante, un breve momento, en que la confusión se tornó en claridad. Todos volvían a mirar hacia la entrada del parque, donde un grupo de personas se acercaba. Eran figuras familiares, pero no eran las que Valeria esperaba. Aquellos rostros eran conocidos, sí, pero pertenecían a la gente que siempre había estado al margen de su mundo familiar. El pecho de Valeria se encogió al reconocer entre ellos a Manuel, el primo que había estado alejado. «No puede ser», murmuró. Pero él no venía solo. Detrás de él llevaban una pancarta que decía: «La verdad siempre sale a la luz». Punto. El caos estalló. «¿Qué significa esto?», gritó su hermana, volviéndose hacia Manuel con desdén. «¿Por qué estás aquí?». Manuel avanzó, decidido, el rostro grave. «Porque es hora de que todos ustedes conozcan la verdad. Llevo años guardándome esto, y no puedo más». Su voz se retuvo, temblorosa pero firme. Todos lo miraban ahora, la atención cambiando del escándalo de su hermano a la sombra que se proyectaba desde el primo. No solo se trata de él, hay algo que involucra a todos ustedes. El estómago de Valeria se encogió una vez más. ¿Qué podía significar eso? Las palabras de Manuel se sintieron como un eco familiar y distante a la vez. «Esto no es solo un secreto de él, se trata de nuestra familia entera». Antes de que pudiera procesar eso, Manuel desenfundó un documento del bolso que llevaba y lo levantó en el aire. Esto es lo que realmente está detrás del escándalo. Se están escondiendo cosas y ahora todos deben enfrentarlas. El grito de sus amigas se ahogó en un silencio abrumador. Valeria podía sentir el sudor frío en su espalda. Las cartas estaban sobre la mesa y nadie sabía las cartas que quedaban por revelar. ¿Qué secretos se estaban desnudando en ese momento? ¿Qué más había ahí oculto que podría cambiarlo todo? Valeria estaba en medio del caos, y la sola idea de que todo lo que creía conocer estuviera a punto de desmoronarse la llenó de terror. Caminando hacia la verdad, el nudo en su garganta se hizo más fuerte. ¿Cómo podría enfrentar lo que iba a salir a la luz? ¿Qué otras sombras se asomaban a la puerta? La fiesta, que había sido un intento de recuperar su vida, ahora se convertía en un campo de batalla donde las verdades y las mentiras colisionaban y el futuro de todos parecía colgar de un hilo. El aire se volvió denso, como si el caos hubiera detenido el tiempo. Valeria observaba a Manuel, su primo, con el corazón latiendo deprisa. Todos en el parque contenían el aliento. El documento en su mano parecía brillar con una promesa de verdades ocultas.
¿Qué es eso?, volvió a preguntar Valeria, mirándolo a los ojos. La ansiedad le retorcía el estómago. Manuel pasó la mirada por los rostros de su familia. Sus ojos se detuvieron en cada uno de ellos. No hay más secretos, ¿no es así?, dijo, su voz llena de una resolución feroz. La tensión creció, un nudo palpable en el ambiente. Nadie se atrevería a romperlo. Cuando finalmente levantó el documento, otra figura apareció entre la multitud. Era un hombre mayor, con un rostro que Valeria reconocía, pero nunca había estado tan cerca de él. Su abuelo. «Tú no deberías estar aquí», gritó su hermana, llenando el aire de una crispación súbita. «Es hora de que todos sepan la verdad», respondió el abuelo, con una voz que resonó como un trueno. Miró fijamente a su familia, como si estuviera esperando este instante durante años. «Las sombras de nuestro pasado han crecido demasiado». Valeria sintió el sudor frío en su espalda. Las palabras se le atoraban en la garganta. «¿Qué oscuridad llevamos cargando?» «Psst», gritó su hermana, pero el abuelo la ignoró. Se acercó empujando suavemente a Manuel a un lado. «Algunos de ustedes no saben lo que sucedió en 1985. Lo que tu madre hizo». Las miradas se fueron hacia su madre, que estaba parada, paralizada. «No, no hables de eso», murmuró ella, su rostro pálido como la luna. Los murmullos se desataron en un susurro casi inaudible. «¿Qué ocurrió en 1985? La pregunta surgió del grupo. Como una ola, el abuelo abrió el documento con manos temblorosas. «Esto cuenta la historia. Tu madre, Valeria, tuvo que tomar una decisión terrible. Un secreto que nos ha seguido a todas». Las palabras dejaron sueltas cada imaginación. ¿Quién lo sabía? ¿Qué había pasado realmente? Esas eran las preguntas flotando en el aire. Valeria sentía que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Por qué nunca nos lo dijiste?», preguntó, su voz un susurro quebrado. «Era mi culpa», confesó su madre, lágrimas brillando en sus ojos. No podía permitir que esto destruyera a la familia. Su declaración dejó a todos en shock. Mientras Valeria luchaba con el dolor que le provocaban las revelaciones, el caos estalló. «No es justo», gritó su hermana, mirando a su madre con odio. «Hiciste que todos viviéramos con esta mentira». Valeria, mirando a su madre, se dio cuenta de que nunca había visto este lado de su familia. La tensión creció, y con un golpe seco, las palabras que el abuelo había pronunciado se convirtieron en una tormenta. De repente, se escuchó un estruendo ensordecedor. Un coche irrumpió en el parque, frenando con un chirrido brutal. La multitud se agachó, gritos ensordecedores estallaron, y el sonido del motor interrumpió la historia que se tejería en el aire. «¡Mierda!», exclamó alguien, y el caos se desató. Las personas comenzaron a correr en todas direcciones. Sus rostros se mezclaban con el miedo. Valeria miró hacia el vehículo. En un instante, el pasado y el presente colisionaron. ¿Quién venía? ¿Estaba relacionado con lo que habían estado revelando? La ansiedad le apretó el pecho y sintió que el suelo se hundía de nuevo. Justo cuando pensó que la situación no podría ser más intensa, una figura salió del coche. Era un hombre vestido de traje, con una seriedad que helaba la sangre. Se acercó, mientras su mirada atravesaba a cada miembro de la familia. «No hemos terminado aquí», declaró, su voz sonando profunda como un eco en una cueva. «La verdad está a punto de desvelarse». Valeria se sintió tambalear, cuestionándose todo lo que sabía sobre su familia, sobre su vida. ¿Qué secretos más se esconderían? ¿Cómo seguirían avanzando todos, enfrentando lo que pronto estaría expuesto? La brújula de su mundo giraba desaforadamente, y tan pronto como volvió su mirada hacia los rostros conocidos, se dio cuenta de que ningún vínculo estaba a salvo. Todo podría cambiar en un instante. ¿Estaba preparada para enfrentar la tormenta que se avecinaba? El aire se volvió denso, como si el caos hubiera detenido el tiempo. Valeria observaba a Manuel, su primo,
con el corazón latiendo deprisa. Todos en el parque contenían el aliento. El documento en su mano parecía brillar con una promesa de verdades ocultas. —¿Qué es eso? —volvió a preguntar Valeria, mirándolo a los ojos. La ansiedad le retorcía el estómago. —Es un testamento —dijo Manuel, su voz temblando, pero decidida. Entonces levantó el papel y cada parpadeo en el parque se convirtió en un susurro. —Es del padre de Valeria. Un testamento que nadie conoce. Hacia el final dice que hay algo que se ocultó. Un legado que no ha sido revelado. Un helado silencio cubrió el lugar. El corazón de Valeria se detuvo. ¿Un testamento? Nunca había escuchado de eso. Su madre se puso pálida como un fantasma. Sus manos temblaban. —No, eso no puede ser —murmuró, mientras se pasaba la mano por el cabello, como si intentara despejar una tormenta que se avecinaba en su mente. —Tu abuelo sabía —continuó Manuel, con mirada desafiante—, y hoy es el día en que todos debemos enfrentarlo. La multitud se empezaba a mover de nuevo. Murmullos y preguntas surgieron de las bocas temblorosas. Valeria sintió el frío correr por su espalda. ¿Qué secretos guardaba su abuelo? Algo en su interior crujió, una mezcla de miedo y curiosidad que la impulsó a avanzar, a querer saber más. El abuelo inspeccionó el documento. Sus ojos agotados se posaron en su familia. Lo que figura aquí va más allá de cualquier chisme, dijo con firmeza. Lo que heredaron no es solo dinero. Es una verdad que ha arruinado generaciones. Se escuchó un murmullo más fuerte. Las tensiones estaban al borde del estallido. Y de repente el caos se convirtió en horror cuando de un golpe seco el hombre del coche salió disparado hacia el centro del círculo. —¡Basta! No entienden lo que están haciendo —gritó, sacando una pistola. La multitud se dispersó en un instante. Gritos, miedo, horror. Así se vivió el momento, una escena de película. Valeria se quedó congelada. ¿Era real? ¿Era un momento que podría cambiar sus vidas para siempre? La atención recaía en el hombre, pero Valeria sintió que todos lo miraban. —No, no, por favor —gritó, avanzando hacia él, aunque sabía que no había forma de detenerlo. Algo en su interior le decía que él tenía la clave, que el documento y el hombre estaban conectados. El hombre miró a Valeria directamente a los ojos. —Tú eres la clave. Tienes que saber la verdad. —¿Qué verdad? —preguntó Valeria, sintiendo las manos sudorosas y el temor abrumador llenando su pecho. Tu padre no murió en un accidente. Fue asesinado y todo está en este documento. La bomba estalló. El aire se volvió escaso. Cada respiración era un desafío. La mano de Valeria tembló. Su cuerpo estalló en un frío intenso. Los murmullos se convirtieron en un griterío ensordecedor. Manuel intentó acercarse al hombre, pero Valeria lo detuvo con un gesto. Necesitaba entender qué era lo que el abuelo había ocultado. La pieza faltante estaba ahí, y su pasado se llenaba de sombras. Si no revelas lo que hay ahí, dijo el hombre, señalando al documento, más vidas se perderán. Este es solo el comienzo. Las palabras hicieron eco en el fondo de su mente. El miedo y la confusión la envolvían. Todos miraban expectantes. Valeria sintió que el estómago se le caía. La verdad siempre había tenido un precio. ¿Estaba dispuesta a pagarlo? ¿Qué más quedaba por descubrir? En una familia que había aprendido a esconder secretos. La fiesta, que había empezado con risas, se convirtió en una caverna oscura de miedos y revelaciones, y ella estaba atrapada en el centro, enfrentándose a un futuro que se veía más aterrador que cualquier historia. ¿Y si lo que pensaba que sabía sobre su familia era solo la punta del iceberg?
La verdad estaba cerca, y la promesa de un secreto devastador la desbordaba de emociones. ¿Sería capaz de soportarlo? Valeria sentía que su mundo se desmoronaba. El hombre con la pistola frente a ella, el tono serio en su voz, la verdad que parecía un ladrillo en el pecho. Tu padre no murió en un accidente. Fue asesinado. Y todo está en este documento. Las palabras resonaron como un eco en su mente. Una sacudida que dejó a todos en el parque paralizados. Las miradas se cruzaban, buscaban respuestas, pero nadie parecía tenerlas. De pronto, una serie de gritos estalló a su izquierda. Era su hermana, tratando de abrirse paso entre la multitud. «No, papá, no. Él nunca haría eso», exclamó, llenando el aire con su desesperación, mientras un silencio helado se apoderó del lugar. Valeria sintió cómo su corazón latía más rápido. ¿Qué estaba revelando su madre? ¿Qué había ocultado su familia durante tanto tiempo? Sin embargo, en ese mismo instante, un segundo hombre apareció junto al primero. Era más joven, de aspecto desaliñado, con una evidente angustia en el rostro. «¡Deténlo!», gritó mirando intensamente al hombre armado. «No puedes hacerlo. No puedes decirle eso a Valeria. No es su culpa». Las palabras del segundo hombre hicieron eco de inmediato. Valeria entrecerró los ojos, sintiendo que el aire se volvía más pesado. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz temblando. Algo en su mirada le resultaba familiar, aunque no podía identificar qué. Soy tu hermano», respondió, con un profundo susurro que reverberó como una detonación. El impacto de la declaración hizo que Valeria retrocediera un paso. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de maneras que no podía haber imaginado. «¡Eso no es posible!», gritó su hermana, el rostro enrojecido por la rabia y el pánico. «No puede ser. No hay forma de que lo digas ahora, en este momento. Estás mintiendo». El hombre armado, parado en el centro, observaba la escena con una mezcla de ansiedad y determinación. «Si no revelas lo que hay ahí, más vidas se perderán», insistió, con una mirada intensa hacia el hermano. Valeria sintió que su mundo giraba. La confusión y el horror estallaron dentro de ella como fuegos artificiales. «¿Cómo es posible que no lo supiera?», pensó, luchando contra el nudo en su garganta. «Lo sé porque yo estuve allí la noche del accidente», continuó el hombre. «Lo vi todo. Y tu madre, ella lo sabe. Ella lo ha sabido desde siempre». Un grito general resonó en la multitud. Cada miembro de la familia estaba atrapado entre la incredulidad y la ira. El abuelo, que había estado en un rincón, ahora dio un paso adelante, con lágrimas en los ojos. «Es cierto, Valeria, tu madre hizo lo que pudo para protegerte, para mantenerte alejada de esto». Cada palabra era un golpe directo en el estómago. Cada mirada entre los presentes cargaba una historia oculta que nadie quería vivir. «¿Protegerme de qué?». Valeria se volvió hacia su madre, con el corazón desgarrándose. «¿De qué tantos secretos tienes que esconder?». La respuesta de su madre estaba a punto de salir, pero una explosión de voces, de reproches y llantos interrumpió el momento, convirtiendo el caos en un huracán de emociones. De repente, un ruido sordo rompió la tensión. Un disparo. La multitud se dispersó. Cuerpos en pánico, y Valeria se quedó paralizada. Miró hacia el lugar de donde provenía el sonido. El hombre armado había caído al suelo. El otro hombre, su hermano, lo había empujado para evitar que le disparara. Todos gritaron, y en la confusión general, Valeria se dio cuenta de algo aún más aterrador. No solo había un secreto que involucraba a su familia,
sino que estaba a punto de desatar un caos que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras la hojarasca crujía bajo los pies de quienes huían, el tiempo parecía detenerse. Uno de sus amigos se acercó, gritando desesperadamente: «¡Valeria! ¿Estás bien?». Pero ella no podía responder, no podía concentrarse. Solo podía mirar a su hermano en el suelo, con miedo, con preguntas, con una historia que aún no había comenzado a contar. ¿Qué más vería salir de la sombra de su familia? ¿Y quién más podría estar implicado en todo esto? El doctor de su barrio, que siempre había sido una figura distante, se acercó también. «Valeria, debemos salir de aquí», dijo. «Hay personas que buscan respuestas y esto solo va a empeorar». Con el rostro desencajado y los pensamientos confundidos, Valeria sintió que su mundo se desmoronaba, más rápido de lo que podía entender. Aquí había secretos, conflictos y verdades que habían estado a punto de salir a la luz hacía mucho tiempo. Y al final, ¿qué significa ser parte de esta familia?, se preguntó, con el miedo que la acompañaba. ¿Qué perdería más? ¿Aquello que creía saber o la verdad que jamás imaginó? Valeria sintió que su mundo se desmoronaba. El hombre con la pistola frente a ella, la tensión en el ambiente, el miedo que se apoderaba de todos. Entonces, con un grito desgarrador, su hermana se lanzó hacia adelante, tratando de llegar hasta el hombre armado. «¡No! ¡Detente!», exclamó, mientras la multitud retrocedía en un instante de pánico colectivo. La atmósfera se volvió igualmente electrizante y aterradora. El disparo resonó como un trueno. Valeria sintió que el tiempo se detenía. En un abrir y cerrar de ojos, el caos se desató. La gente gritaba, empujándose para escapar. Valeria retrocedió, pero el sonido de su hermana cayendo al suelo la hizo congelarse. Se dio la vuelta y su corazón se detuvo al ver a su hermana. Su rostro pálido, la mirada vacía. «¡Valeria, ayuda!», gritó su hermana, con voz entrecortada. Valeria sintió un grito ahogarse en su garganta. El miedo le congeló las venas. Las palabras de su madre resonaban en su mente. Secretos, protección. Pero ahora todo eso parecía una broma cruel. La confusión se transformó en un mar de emociones. ¿Qué iba a hacer? Sin pensar, corrió hacia su hermana, arrodillándose a su lado. El hombre armado había disparado, pero no a su hermana. Se había disparado a sí mismo, cayendo de espaldas con un grito que parecía un eco burlón de su propia locura. El segundo hombre, su hermano, estaba ahí, luchando por contener el horror que se desbordaba a su alrededor. Valeria se giró hacia él. «¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso?», exigió, aún en shock. Su hermano no contestó. Estaba pálido, tembloroso. «No podía dejar que esto sucediera», murmuró, mirando el caos a su alrededor. Valeria sintió que sus palabras eran un eco vacío. No podía entender la magnitud de lo que habían estado escondiendo. La verdad que siempre había querido conocer ahora se convertía en una pesadilla palpable. Mientras la multitud se separaba, apareció una figura que Valeria nunca esperó ver. Era su madre. ¡Ah!, gritó, lanzándose hacia su hija caída. Sus ojos buscaban una respuesta en el rostro ensangrentado de la joven, pero solo encontró miedo y caos. «¿Qué ha pasado?», exigió. La confusión se reflejaba en el rostro de todos. Valeria, con la voz temblorosa, se volvió hacia su madre. «No solo es sobre papá, hay más», empezó a decir, cuando el abuelo, que había permanecido al margen, se adelantó a gritar: «¡Basta! Es hora de que ustedes lo sepan todo». Los rostros se giraron hacia él. La incredulidad llenaba el aire. «Hay algo que nunca quise que supieras». Valeria sintió un nudo en el estómago. Sus propias dudas y miedos emergieron como sombras hambrientas. En 1985, no todo fue un accidente.
Pagué un precio por mantenerlos a salvo. Fue entonces cuando el hombre, que había traído los secretos y el escándalo, se levantó de su posición en el suelo, empujándose contra el dolor. «Eres un monstruo», murmuró, señalando al abuelo. «Eres el culpable de todo». Las palabras resonaron como un trueno en la multitud aturdida. Valeria se dio cuenta, entonces, que todo lo que creía conocer sobre su familia estaba a punto de derrumbarse bajo el peso de las revelaciones. El Axense, la noche del asesinato. «Tú lo sabes, abuelo», insistió el hombre. Su voz era un visceral recordatorio del pasado. Valeria sintió la tierra temblar bajo sus pies. «Esa noche tú lo llevaste a una trampa», dijo el hombre con rabia, mientras la multitud empezaba a murmurar inquieta. «No solo perdí a mi padre, perdimos a todos». Valeria sentía que su corazón se desquebrajaba. Las miradas de todos se fijaron en su abuelo. Los ojos de su madre se llenaron de terror. «No, no puede ser», exclamó. Pero el hombre se acercó, cada paso un grito de verdad. «Tú eres la razón por la que murió, el legado de mentiras que nos persigue». «Eso no puede ser verdad», murmuró Valeria, buscando consuelo en su madre, pero el rostro de ella estaba desgarrado en desesperación. «¿Qué más no nos has contado?». Un nuevo grito interrumpió la escena. Su hermana, aún en el suelo, había comenzado a moverse. «Deténganse». «No». En medio del fuego cruzado de acusaciones, la realidad se volvió borrosa. La risa, la alegría, todos aquellos momentos felices resultaron ser sombras distorsionadas. La verdad había llegado como un huracán, arrastrando de un solo golpe todo lo que habían creído. La multitud se dispersó. Cada quien se movía en dirección contraria, buscando respuestas, buscando escapar de la atmósfera tensa. Pero Valeria sabía que no podía huir. Tenía que enfrentarlo. La realidad que siempre había evitado la había alcanzado. ¿Quién era realmente su familia? ¿Podría soportar lo que aún tenía por descubrir? La verdad pulsaba, clamando por salir. Pero, ¿a qué costo? Valeria sentía que su mundo se desmoronaba. La atmósfera cargada de palabras no dichas y secretos ocultos pesaba como una losa sobre sus hombros. Su corazón latía desbocado, como un tambor ruidoso en un momento de silencio abrumador. Todo a su alrededor pareció detenerse cuando su madre, con lágrimas brillando en sus ojos, se acercó a ella. «Valeria, esto no es el momento», gritó su madre. La frustración en su voz resonó como un eco, amplificando la tensión. «¿Por qué no me dijiste nada? Todo lo que ha pasado está relacionado contigo», respondió Valeria, el miedo y la rabia revoloteando en su interior. La indiferencia que había sentido durante tanto tiempo en su familia parecía derretirse en un instante. El conflicto servía de telón de fondo, pero también se sentía un poco como un despertar. Y entonces, como si el universo decidiera dar un giro abrupto, un cuarto hombre apareció en la entrada del parque, alto y desaliñado, con la mirada de alguien que ha cargado demasiados secretos durante demasiado tiempo. Valeria retrocedió un paso, sus ojos se abrieron de par en par. Era un rostro familiar, pero nunca antes había estado tan cerca. Era su padre. El murmullo se escurrió de sus labios como un susurro al viento. La incredulidad la envolvió como una marea que se negaba a retroceder. Su padre había estado muerto durante años, o eso había sido lo que siempre le habían dicho. Las palabras morían en su boca. Un nudo en la garganta le robó el aliento. El caos se detuvo, como si una piedra hubiera caído en un lago tranquilo. Todos giraron la mirada hacia él, paralizados. Su madre estaba en shock. Su hermana tenía el rostro desencajado. «No puede ser», murmuró ella, titubeando entre el asombro y la cólera. «Valeria, es hora de que enfrentes la verdad», dijo su padre, su voz resonando con una mezcla de autoridad y desesperación. Todo el tiempo,
observando desde las sombras. Quería protegerte. ¿Protegerme de qué? Exigió Valeria, el dolor emergiendo de su ser. La revelación, tan devastadora, empujaba los límites de su comprensión. ¿Por qué no volviste? ¿Por qué nunca dijiste nada? Las emociones se agolpaban. Cada frase subía como una ola. No es simple. ¿Qué ocurrió aquella noche? Lo que ocurrió con tu hermano, con nuestra familia. Es más complicado de lo que puedes imaginar, dijo, mientras la multitud comenzaba a murmurar. Buscando sentido en aquel regreso imposible, unos hombres que estaban a su lado parecieron tensarse. El ambiente se tornó combustible. ¡A verdad! ¡No puede salir a la luz!, gritó uno de ellos, con la voz quebrada. No permitiré que destruyan esto. Valeria sintió un frío recorrer su espalda. Este regreso tenía un propósito inquietante, uno que ella no podía captar todavía. El caos pronto se tornó en tumulto. ¡Detente!, gritó su madre, desbordada de emociones, cruzando la distancia con movimientos rápidos. Pero su padre levantó una mano, manteniendo la calma. No estoy aquí para perjudicar. Estoy aquí porque hay un mayor peligro del que no saben. La tensión palpable se transformó en una espiral de revelaciones. Valeria sentía que algo no encajaba. ¿Qué saben? ¿Qué ocultas tú? El temor le arrugas el corazón. Las sombras que siempre rodearon a su familia ahora parecían expandirse, tragando cada atisbo de luz. Pero el giro dramático no terminó ahí. Un grito desgarrador rompió el ambiente, y la figura del hermano de Valeria, el que había estado en el suelo, herido, se levantó repentinamente. Su rostro estaba cubierto de sangre, pero lo más impactante era la mirada de descontrol y furia que ahora exhibía. «Todo lo que creías es una mentira», aulló. Alzando la voz por encima del caos, Valeria sintió que el universo se desmoronaba una vez más. Las palabras de su hermano resonaban como un trueno, vibrando a través de su cuerpo. ¿Era posible que todo el dolor que había sufrido, cada lágrima derramada, cada secreto que había intentado desentrañar, fuera parte de una mentira aún mayor? Las realidades que creía conocer empezaban a evaporarse, dejando un vacío aterrador en su lugar. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué?, gritó Valeria, mientras la multitud rodeaba lo que se convertía rápidamente en un escenario infernal. Nadie tenía respuestas. Los murmullos se convirtieron en gritos, y al final todo quedó envuelto en un oscuro misterio. La verdad está a punto de salir, pero caerían muchos más antes de que alguien pudiera romper las cadenas de secretos que unían a esta familia. ¿Y quién quedaría en pie al final? Valeria sintió que su mundo se desmoronaba. La tensión acumulada durante meses ahora explotaba en un escenario de caos. Su padre, ahí de pie, anunciando su presencia, atrapaba la atención de todos. La incredulidad se dibujaba en sus rostros, pero dentro de Valeria, las palabras de su hermano aún resonaban. «Todo lo que creías es una mentira». El silencio se convirtió en un abismo, una sensación gris que envolvía el aire. La multitud se agitaba y las miradas se cruzaban en busca de respuestas. ¿Cómo es posible eso? Valeria miró a su padre buscando en sus ojos la verdad. ¿Qué ocultaste, papá? El hombre, antes distante, ahora parecía más humano, despojado de la idealización que siempre había tenido en su mente. Valeria, no tengo tiempo para explicarte todo, dijo él mientras miraba al hermano herido, que estaba intentando recuperar el equilibrio tras el reaccionar violento. La verdad es más compleja de lo que piensas. Dímelo ya, exigió Valeria, sintiendo cómo el miedo y la rabia se entrelazaban en un nudo doloroso en su pecho. Pero entonces el hombre que había disparado, en un estado de desesperación y pánico, comenzó a alzar la voz. «¿No se dan cuenta de lo que está en juego?
Esa exclamación hizo eco a través del parque, convirtiéndose en un grito de guerra. Todos giraron la cabeza hacia él, llenos de confusión. En un instante, todo el silencio se convirtió en un griterío. Las sombras de quizás un secreto aún más grande parecían estar acechando a Valeria y su familia. Fue entonces cuando un ruido ensordecedor llenó el aire como un trueno repentino. Valeria sintió que la tierra temblaba y un estruendo hizo que todos se agacharan. Una explosión no muy lejana ocurrió en el parque. Los gritos se multiplicaron. La gente corría en todas direcciones, aterrorizada. El pánico se desató con la intensidad de un rayo. El caos absorbió a Valeria. Sus instintos de supervivencia la empujaron hacia su hermana, quien yacía aún en el suelo, intentando levantarse. «¡Mali!», gritó, desesperada. Pero entre las sombras el hermano aparente tuvo una reacción que sorprendió a todos. En vez de ayudar, corrió hacia la zona de la explosión. La determinación en su rostro era inquebrantable. «¡Es la única salida!», exclamó, incluso mientras la confusión lo abrazaba. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿A dónde vas? ¡Vuelve!», chilló ella. Pero él desapareció entre la multitud. Y en su lugar, el hombre que había traído el caos seguía gritando. «¡Ah! Esto no solo es un escándalo familiar, es una guerra». Valeria sintió que el aire se le escapaba. Su madre, ahora un remolino de emociones, se giró hacia su padre, recordándole algo. «Tú lo sabías, ¿verdad? Siempre lo supiste». Pero antes de que pudiera decir más, otra explosión resonó, esta vez más cerca. El suelo tembló violentamente. Un grito rasgó el aire, seguido por el sonido de algo impactando. El grito de hambre de un fuego comenzando a devorarlo todo. La gente empezó a correr en pánico y Valeria sintió cómo su propio desasosiego crecía. «Esto es culpa de ustedes», gritó la voz del hombre armado. La multitud, ahora en caos absoluto, lanzó interrogantes y acusaciones. «Nos han mentido, pero ahora nadie escapará de la verdad», clamó, levantando sus manos como un conductor de una sinfonía descontrolada. Fue entonces que Valeria vio algo entre el caos, algo que le robó la razón. El hermano herido regresaba, y esta vez no venía solo. Atrás de él, un grupo de hombres camina, cada uno con miradas decididas. «¡Y algo más!». Él levantó un objeto brillante que hizo que Valeria se congelara por un instante. «Es un artefacto», gritó, y el caos palpitó aún más fuerte. El tiempo se detuvo un momento. La verdad, ese monstruo de sombras parecía estar por salir a la luz. No solo en su familia, sino en todo el parque. «¡Váyanse! ¡No hay tiempo!», ordenó mientras los hombres se acercaban. Las familias corrían y el fuego crecía, pero Valeria quedó atrapada. «¿Qué significa esto?», preguntó con desesperación. La escena a su alrededor se convertía en una tormenta, y el futuro que había imaginado parecía desvanecerse ante sus ojos. Todo lo que pensaba que sabía se transformaba en un espejismo. ¿Cuáles eran realmente los secretos de su familia y por qué estaba involucrada en aquello? Un ardor la invadió. Tenía que decidir, correr o enfrentar lo que había comenzado. Sin embargo, en ese torrente de dudas, la escena parecía cambiar con un solo grito que resonó como un eco a lo largo del parque. «No pueden escapar de la verdad». ¿Qué significaba eso? ¿Y a qué precio habían decidido ocultar su realidad? La confusión reinó cuando la explosión retumbó en el parque. Valeria sintió su corazón latir con fuerza, como un tambor que anunciaba un desastre inminente. El caos se desató. Las personas corrían, gritos se entrelazaban con el crujir de ramas, y el humo comenzaba a elevarse. «¡Valeria, ven!», gritó su hermana, extendiendo la mano mientras la sangre cubría la herida en su brazo.
Valeria no podía procesar lo que sucedía. Su mente estaba en un torbellino. Los ecos de las verdades ocultas, de los secretos familiares que habían salido a la luz, danzaban en su mente. Incapaz de enfrentar lo que sabían. «Lárgate», le gritó su hermano, levantando el brazo para proteger a Valeria. Su madre estaba al borde de las lágrimas. Su padre miraba en dirección a la última explosión. La angustia en su rostro era clara. ¿Qué más tienen que ocultar?, preguntó Valeria, su voz resonando en el aire enrarecido. «Escúchame», dijo su padre, finalmente acercándose a su hija. «Esto no tiene que acabar así. Te prometo que hay respuestas que todavía no manejas». Las palabras le salieron como un susurro, pero Valeria estaba cansada de promesas vacías. «Las mentiras nos han perseguido. Ahora es tiempo de enfrentarlas», dijo su hermano, su rostro enrojecido. «No podemos dejar que el miedo nos paralice». Mientras el humo avanzaba y la gente corría, Valeria sintió un impulso. «Quédense aquí, no se separen», gritó, asumiendo el control que tanto había anhelado. «Vamos a la casa. Debemos hablar de esto». La familia, tambaleándose entre la inestabilidad emocional y el peligro tangible, la siguió, corriendo hacia un lugar donde podrían intentar reconstruir todo lo que se había desmoronado. Entraron a la casa, las caras llenas de terror, confusión, pero también una chispa de esperanza. Las paredes estaban repletas de historias familiares y sonrisas del pasado. Pero hoy, esas sonrisas se habían visto opacadas por la sombra de la verdad. «¿Por qué no me contaste que tenías un hermano?», preguntó Valeria, enfrentando a su padre. «Lo hice para protegerte. La vida es más complicada de lo que crees», contestó él, mientras las miradas de todos se enfocaban en el documento que Manuel había traído. «Sabemos que hemos fallado, que hemos permitido que el pasado determine nuestro presente». Valeria sintió un nudo en la garganta. Podía ver los daños causados, las cicatrices profundas que llevaban consigo, y por primera vez entendía que la verdad no solo dolía, sino que también liberaba. «Vamos a desnudarnos de todo esto. No más secretos, no más miedo», dijo ella con firmeza. El diálogo fue intenso. Cada palabra, cada llanto, cada revelación tejía un nuevo entendimiento entre ellos. Se hicieron promesas, no solo de verdad, sino también de amor y apoyo. «Hoy, frente a todo este caos, decimos basta», dijo Valeria, mirando a cada uno de los que quería. «Hoy comenzamos a sanar». Cuando la tormenta amainó y el ruido fue reemplazado por un profundo silencio de aceptación, Valeria respiró hondo. Tal vez su familia no era perfecta, pero eran auténticos. Lo que había empezado como un cumpleaños olvidado se transformó en la reconstrucción de lazos que jamás deberían haberse rompido. El futuro era incierto, pero por primera vez tenían la oportunidad de enfrentarlo juntos. Mientras abrazaban la verdad, comprendieron que a pesar del caos, siempre hay tiempo para renacer. Y antes de cerrar este capítulo, quiero invitarte a seguir este viaje. Suscríbete ahora al canal. No querrás perderte las próximas historias exclusivas. Presiona ese botón de me gusta ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Queremos saber cómo resuena esta historia contigo, así que inclina la sección de comentarios, pon tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y no olvides compartir este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber cómo se resolvió todo. Este es el momento para mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Gracias por ser parte de esta comunidad.